Bueno, chicos, seguimos avanzando con este tema, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que son los tipos de impuestos, el principio de progresividad de los impuestos, que son los impuestos regresivos, proporcionales, progresivos. Os voy a explicar cómo funciona el IRPF y nada, terminamos de ver no solamente cómo funciona el IRPF, sino qué es. A lo mejor lo que hago es que cambio el orden, ¿vale? Tiene más sentido explicar primero lo que es y luego el cálculo. Y por último vemos qué es el IVA, ¿vale? Bueno, y os explico también el impuesto de sociedades, que es el IVA es el IVA. Es el IRPF, por decirlo de alguna forma, que en lugar de aplicar a las personas, se aplica a las empresas. Y este ejercicio que tenéis aquí, os lo pongo como actividad de aula. Os pongo este ejercicio, os pongo el cálculo de unos tramos de IRPF y os pongo otro ejercicio donde tengáis que entrar aquí a ver el resumen de tipos impositivos, buscar unos IVAs y me los calculáis. Algo sencillo. Algo que no os quite mucho tiempo y donde pues, podamos evaluar que estéis haciendo el seguimiento de este tema, ¿vale? Y luego ya posteriormente me quedaría pues por dos clases adicionales. Una donde veríamos la desigualdad en la renta, otra donde veríamos lo que es la presión fiscal, y haríamos un ejercicio también sencillito. Y un último punto donde vemos el estado del bienestar, buscaría un texto, os haría unas cuantas preguntas de ese texto y luego pues haría otro vídeo ya para la semana que viene pues para explicaros lo que tenéis que hacer en la actividad práctica obligatoria para que me la entreguéis, ¿vale? Pues nada, chicos, vamos viendo tranquilamente. Lo primero que vamos a ver, los tipos de impuestos. Los impuestos, a ver, dentro de lo que habíamos visto en la clase anterior del principio de justicia y el principio de capacidad económica, en el principio de justicia es que todos pagan impuestos, pero van a pagar impuestos todos aquellos que tengan capacidad económica, es decir, que tengan dinero para poder pagar impuestos. El que no tiene dinero no paga impuestos, ¿no? Pues a su vez, una vez que hemos cumplido con esas dos condiciones o con esos dos principios, tenemos que pasar a un tercero, que es el principio de progresividad de los impuestos. Tenemos tres tipos de impuestos dentro de este principio de progresividad que hemos visto aquí anteriormente. El primero es el impuesto regresivo, son aquellos impuestos donde se grava un hecho en lugar de gravar a una persona. Por ejemplo, sería un impuesto, es el caso del IVA como impuesto indirecto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que independientemente de lo que ganamos, os acordáis del ejemplo mío de Segismundo, que Segismundo gana mucho dinero, pues independientemente de lo que ganemos, todas las personas pagamos lo mismo, ¿sí? Yo voy a pagar un 21% por la compra de un ordenador, de una lavadora o de un frigorífico, independientemente de lo que gane. Y Segismundo, que gana muchísimo más que yo, va a pagar lo mismo que pago yo, un 21%, independientemente de lo que gane. Eso no significa que sea un impuesto proporcional, no. Es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque comparativamente, Segismundo está pagando muchísima menos cantidad de impuesto que yo. Es decir, yo estoy pagando el 21%, yo que sé, por ejemplo, de una nómina de 1.000 euros. Y Segismundo está pagando el 21% de una nómina de 2.000 euros. Para un ordenador que a los dos nos cuesta lo mismo, ¿vale? Y el impuesto que pagamos los dos es el mismo. Por tanto, si lo comparamos, yo estoy pagando mucho más dinero del que estaría pagando Segismundo, ¿vale? Por tanto, sería un impuesto regresivo. No miden mi capacidad económica, es decir, no miden el dinero que yo gano, sino lo que miden es la capacidad que tengo para poder pagarlo, independientemente de lo que gano o de lo que he generado. ¿Entendéis? Es un impuesto regresivo porque ese 21% sobre 1.000 euros representa mucho más que ese 21% sobre 2.000 euros, que es lo que gana la otra persona, ¿vale? Independientemente de lo que cuesta el ordenador, los dos pagamos lo mismo, pero comparativamente el que gana menos paga más, por eso es regresivo. Los impuestos proporcionales son aquellos que graban de manera proporcional la capacidad económica. Ahora sí, antes lo que estábamos grabando era el hecho en sí, el consumo, ¿vale? Tengo capacidad económica y todos pagamos, independientemente de lo que ganamos, la misma cantidad de impuesto. Por tanto, los que más ganas, comparativamente, pagan menos. En los impuestos proporcionales, ¿qué sucede? Que todos pagamos en función de esa capacidad económica. Aquí el ejemplo que os pongo es el del impuesto de sociedades de las empresas. Da igual la cantidad de dinero que ganen, ¿vale? Todas pagan el 25%. Y me decís vosotros, pero bueno, entonces la que más gana paga más y el que gana menos paga menos. Sí y no, ¿vale? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque estamos hablando de algo proporcional. Es decir, aquí no estamos quitando cada vez más dinero al que más gana,
sino que le estamos quitando proporcionalmente siempre la misma cantidad de dinero. ¿Veis? La importancia de esas matemáticas de andar por casa. A una persona, es el ejemplo que yo ponía de Segismundo, debería de pagar mucho más dinero del que yo pago, simplemente porque él gana más dinero que yo. Si lo hiciéramos proporcionalmente, él siempre va a pagar el 25% de lo que gana, el 20, el 30, el 40. Con lo cual, los dos, tanto él como yo, estamos en la misma situación. Aportamos de forma proporcional lo mismo al Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que de esa forma no estamos redistribuyendo la riqueza, de esa forma no le estamos quitando al que más tiene, sino que lo que estamos haciendo es ganas más, bueno, pues pagas más y ya está. No, lo que hace nuestro sistema, lo que hace nuestra agencia tributaria, lo que hace nuestro Estado, es que aquellas personas que ganan más dinero tienen que pagar un mayor porcentaje y en función de ese dinero que van cobrando cada vez más, van imponiéndoles un porcentaje cada vez mayor. Mira, por eso está puesto aquí el principio progresivo de los impuestos, por eso está aquí el ejemplo y luego os explico lo que es el IRPF, ¿vale? Porque está relacionado con la idea del impuesto progresivo. Fijaros, os he puesto el ejemplo de una persona que gana 70.000 euros, ¿vale? Una persona que gana 70.000 euros estaría en este tramo. Es decir, desde 60.000 hasta 130.000. Y claro, ¿qué es lo que haríais vosotros? Es lo que pide el cuerpo. Bueno, pues como gana 70.000, que pague el 45%. No, eso no sería justo. Porque le estaríamos haciendo pagar un impuesto, un porcentaje mucho mayor del que estaría pagando otras personas que se quedan en tramos anteriores. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema? ¿Qué es lo que hace nuestro IRPF? Además, fijaros, estos son los... Ahora cuando el 1 de abril nos empiecen a pedir la declaración de la renta, esos son los tipos que nos van a aplicar en la declaración de la renta de este año, ¿vale? Que claro, son los tipos del 2020, pero va a gravar las rentas generadas durante el 2019. ¿Qué es lo que hace este impuesto? Pues mira, esta persona gana 70.000 euros. Voy a tener que pasar por todos estos tramos hasta quedarme aquí. Mira, creo que esto va a ser más cómodo si hacemos esto. Tramos de IRPF, copiado en el portapapeles, me lo llevo aquí. Aquí están mis direcciones de correo. La que lo decía en el otro vídeo, lo que queráis, cuando queráis y como queráis, y en la medida que me sea posible, os ayudaré. Mira, tenemos el ejemplo de una persona que gana 70.000 euros. ¿Vale? Fijaros, en el primer tramo, esta persona lo que tendría que pagar es, primer tramo, lo que vamos a pagar es de 12.450 euros, ¿vale? Menos 0, que es el tramo, es el hasta y es el desde, multiplicado por el 19 entre 100. Pues lo que salga. En este caso lo que me va a quedar es calculator. En este caso lo que me va a quedar son 12.450 por 19 entre 100. Bueno, esta persona en el primer tramo lo que estaría haciendo sería pagar 2.365,5. A ver si me lo cogen. No me coge pegar. Bueno, pues 2.365,5. 2.365,5. ¿Qué estaría pagando en el segundo tramo? Pues en el segundo tramo, daros cuenta que tengo que llegar hasta los 70.000. Pues en el segundo tramo lo que tenemos son 20.200 menos 12.450. Y aquí ya no voy a pagar el 19%. Ahora voy a pagar el 24%. 24 entre 100. Pues en este caso, vamos aquí, 20.200 menos 12.450 multiplicado por 24 entre 100. A ver, si fuéramos como tenemos que ser, aquí lo que tendríamos que hacer era restarle 12.450,01, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. 12.450 por 20.200 menos 12.450,01 por 24 entre 100. Pues esta persona tiene que pagar 1.859,99. Esto lo corrijo y luego lo subo, ¿vale? O
No voy a ser tan papista. Venga. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a trabajar sin los decimales. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más sencillo. Venga. Vamos a trabajar hasta 12.450 y vamos a trabajar con números enteros. 1.860 euros. Aquí. Lo que me importa es que veáis cómo se calcula y que entendáis por qué se calcula así. Luego tenemos el tercer tramo. Tenemos un cuarto tramo. Y yo creo que vamos a llegar hasta un quinto tramo. Vaya hombre. Cuando he pegado la imagen la he pegado mal. A ver. Vamos. Y esto así. Y ahora nos vamos aquí. Y lo hacemos un poquito más pequeño porque si no se ve muy pixelado. Bien, tenemos que irnos primero, segundo, tercero, cuarto, gana 70.000 euros. Tenemos que irnos hasta un quinto tramo. En el tercer tramo va desde 35.200 menos 22.200. Es lo que os digo. Vamos a hacerlo sin decimales para evitarnos el problema de que os podéis equivocar al teclear este con 0,1, ¿vale? 30 entre 100, y al examen también me va a dar 35.200 menos 20.200 multiplicado por 30 entre 100. En este tramo pagaríamos 4.500 euros. En este tramo nos movemos muchos españoles, ¿vale? Esto es lo más normal, es decir, la suma de estos tres tramos suele ser lo que pagamos en impuestos al año muchos de nosotros. La mayoría de nosotros, la mayoría de los españoles medios. El cuarto tramo sería 60.000 menos 35.200 multiplicado por 37 entre 100. En este caso serían 60.000 menos 35.200 por 37 entre 100. 9.176 euros. 9.176 euros. Y en el quinto y último tramo, que serían los 70.000, ¿vale? Aquí ya pondríamos lo que gana esta persona, que son 70.000 euros. No cogeríamos 130.000 porque no lo gana. Gana 70.000, no 130.000. Cogemos 70.000, le restamos 60.000 y multiplicamos por 45%. Por 45 entre 100. Y esto es igual a... Perdonad por el mareo, ¿eh? Algunas veces, como estoy grabando la sesión y estoy trabajando sobre mi escritorio, algunas veces no hace bien. 45 entre 100, por 4.500 euros. 4.500 euros. Total impuesto que debe pagar una persona que gana 70.000 euros. Pues en este caso, lo que debe de pagar es 2.365,5 más 1.860 para 70.000 euros. 2.365,5 más 1.860 más 4.500 más 9.176 más 4.500. Como la calculadora y lo que salga. 2.365,5 2.365,5 más 1.860 más 4.500 más 9.176 más 4.500. Esta persona tiene que pagar, ¿coincide con vuestros apuntes? ¿Coincide? Me he equivocado al sumar algo, ¿no? 1.365. A ver. Pues hay alguna cuenta, hay algo que no he hecho bien. A ver que lo sumo. 2.365,5 más 1.860 más 4.500 más 4.500 más 9.176. 22.401,5 me vuelvo a salir. Vale, 22.401,5. A ver qué tengo del otro lado. Y si lo tengo que corregir, lo corrijo. Aquí me habré equivocado al sumar algo, ¿no? Sí, porque aquí tengo lo mismo. Me he equivocado al sumar. Pues mirad, 22.341,5 más 60 son los 22.401. Aquí os tiene que salir 22.401,5. Qué fenomenal viene hacer estas cosas, ¿vale? Cuando he hecho la suma, pues en lugar de sumar 1.860 he sumado 1.800 y por eso me he equivocado. Como tengo el vídeo, queda corregido, ¿vale? Si no, lo que hago, intento modificarlo y
cruzo dedos y lo intento subir otra vez a la aula virtual, que suele convertirse casi en misión imposible estos días. A ver si conseguimos coger carrerilla. Porque claro, me encantaría dejárselo a Tom Cruise, pero tengo que hacerlo. Fijaros la diferencia. Estos 22.401,5, que es el resultado correcto, sumado así, es un impuesto progresivo. Si hubiéramos aplicado un impuesto proporcional, imaginaos que aplicáramos el 25% de lo que gana esta persona, pues tendría que haber pagado 17.500, ¿vale? ¿Cuánto gana? 70.000. Pues 70.000 por 17.500, lo que salga, ¿vale? Y si lo hubiéramos aplicado el 45% sobre los 70.000 por 0,45, tendría que pagar 31.500 euros. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, los que ganan menos dirían, sí, que pague eso. Que pague eso porque es lo que pone aquí este tramo. Pero claro, los que ganan más, ¿qué les ocurriría? No, hombre, no. Porque tengo que pagar yo el 45% de este tramo donde tú has pagado el 19%, diciéndoselo al que gana menos. ¿Entendéis? Con este impuesto progresivo, además, es un impuesto muy justo, está muy bien calculado y permite cumplir con este principio de progresividad. Lo que hacemos es que todos, absolutamente todos, pagamos lo mismo en cada uno de los tramos y solamente pagamos más si pasamos al tramo siguiente. ¿Por qué hacemos esto así? Aparte de para proteger de alguna forma a los que ganan más y a los que ganan menos y haya incentivos a que haya personas que quieran ganar más porque no se lo va a llevar el impuesto, tenéis que entender que si, por ejemplo, vosotros estáis ganando 2.450 euros y pagáis el 19%, imaginaos que os suben el sueldo. Y dicen, bueno, pues en lugar de 12.450 vas a ganar 12.500. Fijaros lo que pasaría en ese caso. 12.450, hemos visto que el 19% son 2.365,5. Pero si me suben el sueldo y empiezo a ganar 12.450 y le aplicamos todo el tramo, es decir, le aplicamos el 0,24, pagaría 2.988 euros en impuestos. Con lo cual, porque me suban el sueldo, que hemos dicho, 12.500, ¿no? Por 0,24, porque me suban el sueldo 50 euros, fijaros, tengo que pagar 635 euros más en impuestos. Con lo cual no me interesa que me suban el sueldo. No voy a querer que me lo suban. No, a mí, virgencita, déjenme como está ahí, quita, que voy a pagar más. Por eso se aplican los tramos. Es decir, esta persona que le suben 50 euros el sueldo, lo que tendría que hacer que sería, pagaría el 19% de 12.450 y luego pagaría el 24% de esos 50 euros que están por encima del tramo. Tendría que pagar 2.377,5, ¿vale? En lugar de pagar los 3.000. ¿Entendéis? De esta forma protegemos a todo el mundo y intentamos ser justos en que todos paguen absolutamente por igual en todos y cada uno de estos tramos. Bueno, como esto es algo que pregunto y es algo que me gusta que razonéis y es algo que me gusta que luego me expliquéis con el impuesto regresivo, proporcional y progresivo, pues nada, os pondré una pequeña actividad de aula, os pondré estos tramos de IRPF y que me calculéis 4 o 5 ejemplos. ¿Sí? Bueno, la novedad que tenemos este año del IRPF con respecto a otros años es que se ha introducido este tipo a aplicar del 49% para aquellas personas que ganan más de 300.000 euros, que se dice pronto. Pero 300.000 euros te da para vivir bien, ¿vale? Si sigues estudiando economía, con todo lo que tiene que ver con el sistema fiscal y todo lo que tiene que ver con impuestos, pues eso no es los grandes quebraderos de cabeza del sistema, porque nadie quiere pagar estas cantidades. Es decir, no quiero pagar por ganar, yo que sé, 100.000 euros más, es decir, por ganar 400.000, no quiero que de esos 100.000 euros que estoy ganando, además, que es dinero que yo me he ganado y que me he currado, no quiero estar pagando 50.000 al Estado. ¿Veis? De alguna forma lo que hace la gente es buscarse la vuelta para no tener que pagarlo. A través de las sociedades, a través de las empresas, evasión fiscal, fraude fiscal, paraísos fiscales, bueno, en fin. Es un tema que da mucho juego, es un tema que resulta bastante interesante y a cualquiera que le guste economía es un tema en el que se puede desarrollar de manera amplia y profunda. Porque intentar dar respuesta a todas y cada una de las circunstancias que se derivan de los impuestos, pues no es fácil, es complicado. Bueno, terminamos. Esta clase, como veis, va a ser un pelín más cortita que las otras que os he cobrado, ¿vale? Tipos de impuestos. Por tanto, ¿qué es el IRPF?
El IRPF es un impuesto directo y progresivo que grava la obtención de renta de los ciudadanos que aporta al Estado más de un tercio de lo que se recauda. Renta. Fijaros, ¿a qué os suena la palabra renta? ¿De qué estamos hablando? Si nos vamos al flujo circular de la renta, os acordáis, o deberíais de recordar, que todas las rentas es aquello que pagamos, ¿por qué? Por el factor trabajo, es aquello que pagamos por el factor capital, y es aquello que pagamos o que nos dan, que recibimos, ¿por qué? Por el factor tierra, ¿vale? Por tanto, el IRPF lo que va a hacer es medir nuestra capacidad económica, luego posteriormente hemos visto de forma progresiva, nuestra capacidad económica de obtener dichas rentas, y nos van a cobrar un impuesto en función a esas rentas. Nos van a cobrar un impuesto por recibir un salario, nos van a cobrar ese impuesto por recibir unos intereses del capital y nos van a cobrar ese impuesto por una renta, por unas tierras que tengamos alquiladas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es lo que tenéis ahí. Se tributa por los ingresos obtenidos por el trabajo, el capital y la tierra. Recuerda los factores productivos y cómo se pagaban, es lo que utiliza el Estado para cobrar los impuestos. En el cálculo del IRPF se tienen en cuenta las circunstancias familiares y personales, como tener hijos o tener una vivienda declarada como habitual. ¿Para qué? Para pagar menos dinero. Cuando somos familia numerosa, pagamos algo menos de IRPF. Cuando tenemos hijos, como tenemos hijos a nuestro cargo, también pagamos algo menos de IRPF. Cuando tenemos algún tipo de minusvalía, cuando aportamos dinero a una ONG o aportamos dinero a una sociedad que colabora para ayudas humanitarias, ¿vale? Es decir, organizaciones sin ánimo de lucro, que no prestan un beneficio. Todo eso tiene una serie de ventajas fiscales y lo que hacen es que nos cobran algo menos de IRPF. Bien, y aquí os he puesto, pues, no sé, algo que yo considero que es muy humano. Aquí lo que os he puesto es, vamos a compararnos, vamos a ver cómo estamos en función de otras comunidades autónomas. Pues mirad, la Comunidad de Madrid es la que menos IRPF paga. Paga el, ¿cómo es? Nuevo tipo máximo estudiado por Hacienda. Tipo máximo de IRPF por comunidades. Ah, vale. Estos son los máximos. Los máximos que se llegan a pagar. Los máximos que se llevan a pagar por las comunidades autónomas. Ah, ya sé por qué lo he puesto. Cuando empezamos este tema vimos que hay determinadas circunstancias, que hay determinadas acciones que se llevan a cabo en las comunidades autónomas, que no se llevan a nivel estatal. Es el caso del IRPF, veis que tiene competencia autonómica. ¿Qué significa esto? Este 49% que os he puesto aquí es para Madrid. Es este 47,5% que tenéis aquí de tipos máximos que se están pagando en media, ¿vale? ¿Sí? Ese tipo máximo que tenéis aquí para Madrid de 47,5%, pues resulta que a Cataluña se nos va un 52%, en Asturias se queda también un 52%, igual que en Andalucía, Ceuta Melilla es el 49%, ¿vale? Es decir, esto es el tipo máximo que se paga en las comunidades autónomas. Este es el que fija el estado de referencia y luego posteriormente cada comunidad autónoma pues tiene, en este caso, competencias delegadas para poder decidir cuál es el tipo máximo que va a cobrar. Y en la Comunidad de Madrid pues hemos decidido que se cobre un poquito menos. Y en Cataluña pues se ha decidido que se cobra un poquito más, que se cobre ese 52%, ¿vale? Simplemente lo que pongo aquí es para ilustraros. Esto no es lo que se paga en total, ¿vale? No es que de lo que ganemos la mitad se pagan impuestos. Aproximadamente es un tercio de lo que se gana, aproximadamente, ¿vale? Sino simplemente os lo pongo para que veáis que luego cada comunidad autónoma pues lo que hace es que decide ese tipo máximo. Es una competencia que tendría delegada. No sería una decisión que viene del Estado, sino que luego cada comunidad autónoma la puede modificar. Y por último, y ya acabamos con esta clase, tenemos ¿qué es el IVA? El IVA hemos visto que es un impuesto indirecto que se paga al comprar un producto o contratar un servicio, independientemente de que yo gane mucho o de que yo gane poco. Por tanto, a diferencia del IRPF, en el IVA no se contemplan las circunstancias personales y familiares del contribuyente, de modo que todos pagamos por igual cantidad por el mismo bien o servicio, con independencia de lo que ganemos, ¿vale? Por eso es un impuesto regresivo, acordaos de mí y de ese mundo. Da igual que gane mucho o poco, ya que todos pagamos el 21% por pañales, por acceder a un concierto que no sea considerado de interés cultural o por comprarnos un vehículo. Esas son de estas cosas curiosas, locas, ¿no? Si es un concierto de interés cultural, tiene un 10% de IVA. Si no, tiene un 21%. El tipo impositivo del IVA no siempre es el mismo. Es decir, existe un IVA general del 21% que se aplica a la mayoría de los productos de consumo. Luego hay un IVA reducido del 10% para artículos de uso corriente.
como la mayoría de alimentos, viviendas, restaurantes, espectáculos o transporte, bueno, en este caso de espectáculos que sean considerados de interés cultural, ¿vale? Y finalmente el IVA súper reducido, que es el 4%, y grava los bienes más necesarios como el pan, la leche, los huevos, la medicina, los libros, que no solamente sirven para calzar mesas de salón que están muy cojas, sino también para leerlos y para mirarlos y ese tipo de cosas. Pues bueno, tienen un 4%. De aquí os voy a pedir una práctica, ¿de acuerdo? De aquí os voy a dar una tablita. Vais a tener que entrar en esta dirección que os he puesto ahí. Cuidado cuando lo abráis, porque directamente se abre un PDF, no se abre ninguna página. Este PDF lo abrís y aquí tenéis el tipo de impositivo de IVA que aplica a día de hoy. Tenéis dos columnas, ¿vale? En una columna, en el año 2012 se cambiaron los tipos impositivos, se cambió el IVA, ¿vale? En una columna tenéis lo que aplicaba hasta el 31 de agosto del 2012 y ahora en lo que se aplica. No han actualizado el documento de la agencia tributaria, siguen trabajando con el mismo. Por tanto, vosotros, cuando cojáis el IVA, por favor, coger este de aquí, que está a la derecha del todo, ¿vale? Entonces, yo os pondré en esa actividad práctica, por ejemplo, os diré, ¿cuál es el tipo de IVA que aplica a, yo qué sé, al tabaco? Pues aplica un 21%. Pues si una cajetilla de tabaco cuesta, no sé, que cueste 4 o 5 euros sin IVA, ¿cuánto cuesta con IVA? Pues tenéis que hacer el 5 por el 21% del IVA y luego posteriormente lo sumáis. Y me decís el valor total de la cajetilla de tabaco con el IVA. No, pondré 4 o 5 ejemplos y lo calculáis vosotros, ¿vale? Simplemente pues para ver que entráis aquí, que luego que le echáis un vistazo y que lo cotilláis. Bueno, a lo mejor os pongo algún ejemplo un poco más elaborado para que lo busquéis y si no, pues serán cosas muy sencillitas. ¿Vale? Fijaros, una importación de objeto de arte, son 21%, ¿vale? 2012, 2014, nada, aplica el 21%, sin ningún problema. Transporte de viajeros y equipajes, pues nada, un 10%. Servicios prestados por interés, artistas, actores, directores, un actor. Pues nada, cuando ese servicio que nos está prestando y que le tenemos que pagar, resulta que le tenemos que pagar ese servicio con un 21% de IVA. Claro, tenéis que distinguir, y aquí es donde, claro, se requiere que tengáis un poco de conocimiento, ¿no? No es lo mismo pagar un servicio que pagar una nómina, ¿vale? Yo cuando estoy trabajando como autónomo, a mí lo que me hacen es que me pagan un servicio. Y de ese servicio ya saldrá mi nómina. De ahí sale el dinero que yo me tengo que quedar para mis gastos. Y otra cosa es que yo sea un actor, esté trabajando para una determinada productora y esa productora me esté pagando una nómina. ¿Ves? Ahí el servicio ya me lo están incluyendo, ya no sería IVA, ya sería IRPF. Estoy trabajando por cuenta ajena para un tercero. ¿Veis la diferencia? Cuando es autónomo, trabaja por cuenta propia y en ese caso sí. En ese caso, las facturas que emita ese autónomo pues tendrán que llevar IVA por los servicios que desarrolla. Otro caso, totalmente distinto, es que yo estoy trabajando por cuenta ajena, estoy trabajando para una empresa. En este caso tendré mi nómina y me pagarán esa nómina. Me pagarán un sueldo base y luego posteriormente me pagarán un variable, pues a lo mejor en función de las casas que pinte o de los servicios que realice o de las calderas que repare. ¿Vale? Bueno. Pues os pondré ese ejemplito, tendréis que entrar aquí, tendréis que mirar tranquilamente qué IVA corresponde, os pondré un coste de fabricación y de ese coste de fabricación me tendréis que sacar el IVA. Por ejemplo, imaginaros que os digo que me buscáis cuál es el IVA que aplica a la entrada de un concierto, ¿vale? De un concierto que no se considera, ¿cómo se llama esto? Que no se considera un bien cultural, ¿vale? La entrada a teatros, ¿cuánto sería? Pues imaginaros que os pongo esto. Vamos a borrar todo esto. Os preguntaría, calcula el precio final de una entrada. Guay, que me quito. De una entrada de teatro. ¿Sí? Aplica. Una entrada de teatro que tiene no un coste de fabricación, que tiene un precio sin IVA de 50 euros. Bueno, pues entonces vosotros lo que haríais sería, pincharíais en el link, entraríais en la página, entraríais en este PDF, al entrar en este PDF
buscaríais aquí, sabéis que si le dais a control F, aquí control F, ponéis teatro y dice, mira, servicios prestados, esto no va a ser. La entrada a teatros, esto sí va a ser, pues aplica un 21%. ¿Cómo calculo esto? Pues tenéis dos formas de calcularlo. A ver, un segundito. Es decir, tenéis forma 1 y forma 2. La forma 1, cogemos los 50 euros y aquí tenemos que sumarle por los 50 euros por el 21% de IVA. ¿Vale? Por tanto, aquí lo que os va a quedar es calculator, la vuelta a cerrar, será posible. Aquí lo que tenemos sería 50 por 21 entre 100. Pues son 50 más 10,5 igual a 60,5. ¿Vale? No tiene mucho misterio. La otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Pues cogeríamos los 50 euros y multiplicaríamos por 1 más 21 entre 100. Uf, se me ha ido aquí. Así, entre 100. Y esto sería igual a 50 que multiplica a 1,21. ¿Veis? Este 21% de IVA lo llevaríamos a formato decimal, le sumaríamos 1 para recoger este 50, ¿vale? Pues si sacábamos factor común, y si hacemos 50 por 1,21, tachán, tachán, sale exactamente igual, 60,5 euros. Me da igual cómo lo hagáis. No evalúo matemáticas, ¿vale? Sino que interpretéis y que sepáis qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que estáis calculando. Si estáis calculando un precio con IVA, no puede ser más pequeño que un precio sin IVA. No tiene sentido, ¿vale? Y si estáis calculando el IVA, estaréis calculando la diferencia. Es decir, el precio, en este caso, me da igual cómo lo hagamos, el precio sin IVA son 50 euros, el precio con IVA son 60,5 euros y el importe del IVA sería la diferencia, 10,5 euros, ¿vale? Y cuando sumamos el precio sin IVA más el importe del IVA, nos sale el precio. Pues nada, os pondré ahora una actividad de aula. Por favor, chicos, hacerla, ¿vale? Se llamará actividad de aula cálculo de los tramos de IVA e IRPF. Y lo único que os voy a pedir... ¿Dónde está esto? Aquí me salgo. Así. Me voy a ventana, ver, modo pantalla completa. Aquí está. Hacéis eso que os estoy pidiendo del IVA y luego posteriormente os incluiré esto último, ¿vale? Calcula que pagarían de IRPF los ciudadanos cuyos ingresos fueran de 20.000 y 50.000 y aquí tenéis para que veáis la diferencia entre un impuesto regresivo, proporcional, etcétera, 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 ¿vale? Y para acabar con este punto y acabar con la teoría que tendríais que miraros, estudiaros entre esta semana y la que viene tranquilamente, ¿de acuerdo? Luego haría otro vídeo con el punto 4, con el punto 5 y con la actividad práctica obligatoria. Los impuestos que afectan a las empresas. Pues al igual que los ciudadanos pagan impuestos, pues las empresas también tienen que pagar, tienen que contribuir a la financiación de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque se benefician de la investigación pública, tienen subvenciones del Estado. Es decir, las empresas también reciben bienes públicos. Fundamentalmente infraestructuras, es lo más importante. Todo lo que tiene que ver con transporte, es decir, es algo que es tangible, que entendéis bien, es decir, que no es tan abstracto como otros conceptos. Todo lo que tiene que ver con transporte, las empresas se benefician. Es decir, una empresa utiliza las carreteras, los aeropuertos, los puertos, utiliza una serie de cosas. No tiene por qué desarrollarlos, se lo da el Estado. Por tanto, para el mantenimiento, las empresas deberían de pagar también impuestos. Si la empresa está constituida por una empresa individual, recordaros cuando vimos las formas jurídicas, debe pagar el IRPF, ¿vale? En cambio, si una empresa está formada como persona jurídica, debe pagar el impuesto de sociedades. Empresario individual, autónomo, por decirlo de alguna forma, para que lo entendáis, IRPF. En cambio, cuando nos constituimos como empresa, cuando puede ser una sola persona, pero para que lo entendáis bien, pues cuando somos varias empresas y nos constituimos como forma jurídica, ya no pago el IRPF, no pago el impuesto de la renta de las personas físicas. Pago otra cosa, sería el impuesto de la renta de las personas jurídicas, que en este caso se denomina impuesto de sociedades. Todas las empresas, me da igual lo que ganen,
pagan el 25%, es decir, es un impuesto proporcional. Gano más, pago el 25%, que sería más, pero no sería progresivo. Es la principal diferencia con el IRPF, ¿vale? ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta con las empresas? Pues que la empresa cobra y paga el IVA en sus operaciones relativas a la actividad productiva. Fijaros, tú cuando compras un ordenador, bueno, este es harto del ejemplo del ordenador, ¿no? Pues cuando compras una tablet, que no lo he dicho nunca, cuando compras una barra de chope, un paquete de salchichas, cuando compras cualquier cosa, ¿vale? Tú estás pagando ese dinero a la empresa con el IVA. Es decir, el precio que pone la empresa más el IVA que le dice el Estado que tiene que cobrar. Pero ¿para quién es el IVA? El IVA no es para la empresa. El IVA es para el Estado. Por tanto, la empresa lo que tiene que hacer es quedarse con ese dinero, quedarse con ese IVA, no hacer nada con él, no gastarlo en nada, y cada X tiempo lo tiene que llevar a la agencia tributaria, lo tiene que liquidar. ¿Qué es lo que le permite hacer la agencia tributaria? Bueno, por ese IVA que estás recibiendo de las personas que me tienes que entregar a mí, que no te puedes quedar tú como empresa, lo que vas a hacer es que te vas a descontar el IVA que hayas tenido que pagar por las cosas que tú hayas comprado. De forma que al final lo que hacemos, o lo que hace el Estado, es intentar tener un control sobre las cuentas de la empresa, ver el IVA que están recibiendo de sus clientes y el IVA que están pagando a sus proveedores, de alguna forma establecer una diferencia, y ese IVA que yo le he adelantado cuando he comprado el ordenador, ese dinero se lo queda a la empresa, y que posteriormente la empresa ha tenido que hacer sus compras para poder darme a mí ese ordenador, pues esos IVAs que están ahí pagados en ambos sentidos, de entrada y de salida, pues se calcula, por ejemplo, una suma o una resta, y la diferencia pues es lo que se tiene que ingresar en el Estado. ¿Vale? Lo que tenéis aquí. Dicho de otra forma, la empresa actúa como un recaudador forzoso para el Estado. Que la empresa está obligada pues, a recoger ese IVA y posteriormente entregárselo a la agencia tributaria. Bueno, chicos, lo dicho, con estas... hasta este punto, el punto 1, 2 y 3, no os preocupéis, el Word ese que os paso por correo electrónico lo vuelvo a actualizar con la programación de las clases que ya hemos visto o que deberían de estar vistas, más o menos para que veáis sobre qué periodo coincide o a qué periodo afecta de la programación. Sobre aquellas clases os vuelvo a actualizar estas otras. ¿Que lo lleváis con esa programación? Fenomenal. ¿Que lo queréis llevar con vuestra programación? Fenomenal. ¿Que no queréis ver las clases? Fenomenal. Recordad, de momento, en la situación en la que estamos, no sabemos cuándo vamos a reincorporarnos al centro, ya nos lo dirán. Además, esto puede ser de un día para otro, con lo cual, hoy estoy aquí y mañana tengo que reincorporarme al centro. Es decir, esto son vacaciones indefinidas. Sí, pero es que lo que tienen las cosas indefinidas es que de un día para otro pueden cambiar. Por tanto, cuando nos reincorporemos al centro, yo todo esto que he dejado depositado en YouTube, voy a respetar la programación que os he puesto en Word. Es decir, a lo mejor esta clase no es para hoy, miércoles 18 de marzo, sino es para la semana que viene. Si nos reincorporamos tal que mañana, pues esta clase pues ya la tenéis grabada y la volveremos a ver en el aula. Si no, lo que haré será que cuando nos reincorporemos, en función de lo que os estoy diciendo, respetaré de alguna manera esta programación y respetaré el sitio por el que debería de ir en base a ese fichero que comparto con vosotros. ¿Sí? Y nada, os pediré las actividades de aula, os pediré las actividades prácticas y seguiremos trabajando de esta forma. Y recordad, el examen de recuperación cuando nos reincorporemos al centro. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no lo hacemos. Quedan 3 meses, ya veremos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Pero mientras tanto, ese examen de recuperación cuando nos recuperemos al centro. Pues nada, chicos, trabajad en las actividades que os voy a pasar. Y nada, yo como hoy es miércoles, pues me pondré tranquilamente a corregir las actividades que me tenían que haber llegado del tema anterior, ¿vale? Yo os iré respondiendo como hago siempre, por correo electrónico con vuestras notas. Si no lo hago por la cuenta institucional, lo haré por mi cuenta personal, ¿vale? Bueno, chicos, que tengáis un buen día, tarde, noche, lo que sea. Hasta luego.